En esta clase vamos a ver algunas aplicaciones de la inmunología. En particular vamos a hablar de anticuerpos y de anticuerpos monoclonales. Entonces, es necesario presentar o hacerles recordar algunos conceptos que hemos visto. En particular el concepto de antígeno, que como ya hemos visto es una molécula que puede ser reconocida por el sistema inmune. ¿Y cómo hace esto el sistema inmune? A través de estos receptores que se encuentran en la membrana de las células del sistema inmune. Ahora les recuerdo que el sistema inmune lo dividíamos en un sistema inmune innato y un sistema inmune adaptativo, ¿ya? Por lo tanto hay una respuesta innata y una adaptativa y que dependen, en el caso de la innata, de un tipo de receptor llamados Toll-like receptors, los cuales son no varían en el tiempo. Digamos, nosotros nacemos con un set de estos receptores que son producto de la evolución, que son hereditarios y que no cambian. A diferencia de los receptores que tienen la respuesta inmune adaptativa, el receptor de tipo T y el de tipo B, los cuales se están generando continuamente. Cada vez que se generan nuevos linfocitos, se generan nuevos receptores. Y en el proceso del desarrollo de la respuesta inmune se van seleccionando aquellos receptores que son de mayor utilidad. En relación a las vacunas, hay un proceso de inmunización pasivo y hay un proceso activo. En el proceso pasivo, nosotros entregamos al paciente anticuerpos para que tenga una respuesta inmune rápida, ¿ya?, contra algún agente extraño, una toxina generalmente. Entonces, estos son anticuerpos policlonales, es decir, tenemos un set de anticuerpos con diferente afinidad, diferente especificidad contra diferentes antígenos. Generalmente se obtienen de sueros de otros pacientes o incluso de animales, ¿ya? Rara vez se usan anticuerpos monoclonales, pero sí, vamos a ver algunos casos. La respuesta activa, por el contrario, es entregar al antígeno al paciente para que él desarrolle una respuesta inmune propia, adecuada a la enfermedad. Así que es un proceso que consideramos más bien natural y los antígenos también pueden ser naturales o pueden ser producto de la ingeniería genética. Aquí tenemos ejemplos de inmunización pasiva. Si nosotros sufrimos la picadura de una araña, como esta araña del rincón, o la mordedura de un animal venenoso, nosotros vamos a recibir una toxina que comienza a actuar rápidamente. Entonces, el tratamiento que va a inactivar a esta toxina debe también ser rápido. Por lo tanto, lo que se hace es entregarle al paciente una gran cantidad de anticuerpos específicos contra la toxina para detener el progreso de la patología. Ahora, esos anticuerpos pueden tener dos orígenes. Uno es provenir de otro ser humano que ya está inmunizado, y eso se hace en situaciones como, por ejemplo, cuando nosotros sufrimos una lesión pequeña y hay riesgo de hacer tétanos. Pero cuando se trata de grandes cantidades de toxina y el tratamiento requiere de una respuesta significativa de parte nuestra, se pueden usar anticuerpos provenientes de animales. Y en este caso tenemos acá un caballo, un equino, que es una de las fuentes principales de estos anticuerpos policlonales, especialmente contra estas toxinas. La naturaleza de esta molécula. Entonces acá tenemos el producto comercial, que es el suero polivalente equino, que se usa en nuestro país, en Chile, para tratar, por ejemplo, la picadura o mordedura, mejor dicho, de la araña del rincón. ¿Ya? Ahí vamos a entregarle al paciente una gran cantidad de anticuerpos, anticuerpos de origen animal, ¿ya? Contra varios, digamos, epítopes, varias regiones de la toxina de este veneno.
tiene que ver con, les recuerdo, la estructura compleja que tienen los anticuerpos, en particular con los anticuerpos. Es la región variable, ¿ya? De los anticuerpos que tenemos acá, y esta es una región constante. Es la capacidad que tienen algunos antígenos. Esta región constante, esta respuesta inmune, en realidad no es la que reconoce el antígeno. Sin embargo, cuando el anticuerpo se une al antígeno, vamos a ver que esta región que tenemos acá abajo, con que algunos sufren una modificación y se transforma en una señal de alarma para el resto del sistema inmune que los combata. Bueno, acá tenemos generando todo lo contrario a lo que una respuesta que se atenúa. Acá vamos a ver un tratamiento cada vez menor que en realidad se basa en una inmunización activa. El virus de la rabia. Ahora, ¿de qué depende la inmunogenicidad? Varios animales. Es un virus que tiene un progreso muy lento en nuestro cuerpo. Si es, ¿ya? El blanco de acción de un antígeno complejo, o mejor dicho, el que en este caso tenemos un patógeno, en el cual podemos identificar varios antígenos. Podríamos hablar de que cada una de las proteínas que componen, o cada una de las grandes moléculas que componen la estructura del virus, es un antígeno. En el caso de las bacterias también. ¿Ya? Acá tenemos una proteína, ¿ya? Que tiene una inmunogenicidad alta, en el caso de la hemocionina, ya no tanto por su complejidad como por el hecho de que es algo, una proteína que se genera en organismos muy alejados filogenéticamente del ser humano. Por lo tanto, desde el punto de vista de nuestro sistema inmune, son algo exótico, algo extraño y una amenaza. Acá tenemos la cocaína, que es una molécula mucho más pequeña que una proteína y que probablemente genere una respuesta inmune muy mala, sea de baja inmunogenicidad. Por lo general, para el desarrollo de vacunas se da preferencia a las proteínas, son por tener mayor poder inmunogénico, ¿ya? Están por encima de los carbohidratos, de los ácidos nucleicos y de los aptenos. ¿Qué son los aptenos? Estas moléculas muy pequeñas que generalmente tienen mala inmunogenicidad o en algunos casos son incapaces totalmente de generar una respuesta inmune. Características del antígeno. Bueno, como ya les decía, el tamaño de la molécula, la distancia filogenética al hospedero. Mientras más alejada sea la fuente de esta proteína, de este antígeno o su origen respecto al ser humano, vamos a tener una mayor capacidad de generar una respuesta inmune. Le llamamos la atención al sistema inmune sobre algo que es extraño, totalmente extraño y nunca visto para él. Además está la presencia de grupos químicos, ¿ya? Activos que por sí mismos pueden generar una respuesta, un llamado de atención al sistema inmune. El hecho de que estos grupos químicos se mantengan expuestos, es decir, no estén al interior de la molécula. En el caso de las proteínas, son importantes los epítopos, es decir, las regiones que van a ser reconocidas tanto por el anticuerpo como por el receptor. Y ahí hablamos de epítopos lineales o continuos y epítopos conformacionales o discontinuos. Aclaro eso. Si este es un anticuerpo, acá lo tenemos en amarillo, fíjense lo que está reconociendo, a lo que se está uniendo, ¿ya? En el caso de este antígeno proteico, lo que tenemos es el reconocimiento de unos pocos aminoácidos o residuos aminoácidicos, los cuales se encuentran todos juntos, van de manera lineal. Acá tenemos un reconocimiento similar, pero en el contexto de un epítopo conformacional. Acá lo que se reconoce es la estructura terciaria de la proteína y en ese contexto a 2 o 3 residuos aminoácidicos. Volviendo al anterior, los polisacáridos presentan generalmente epítopos lineales, a diferencia de las proteínas. Y otro tema importante, es la relación del complejo mayor de histocompatibilidad con los péptidos, ¿ya? En el proceso de presentación de antígenos, habíamos visto que era importante
que una célula presentadora de antígeno presente el antígeno en la célula T, ¿cierto? Pero para eso es necesario, y eso lo explico en esta figura, que este antígeno sea presentado en el contexto de la molécula, el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Entonces la célula presentadora de antígeno ha procesado al patógeno y parte de sus moléculas, parte de sus proteínas, pequeños péptidos, son incluidos en este complejo proteico de membrana, que es el complejo mayor de histocompatibilidad, y en ese contexto le es presentado a la célula T, la cual presenta un receptor para este conjunto. Ahora, lo que puede pasar es que algunos péptidos de algunos patógenos son incapaces de ser presentados en moléculas de MHC. Y eso dificulta la presentación de antígeno, o que la molécula sencillamente no se acople al MHC de tipo 2, lo evada. Y esos van a ser pésimos antígenos, no van a permitir que la respuesta inmune adaptativa se genere. Entonces, les recuerdo que la respuesta inmune humoral, los anticuerpos, son producidos por los linfocitos B. Acá tenemos un linfocito T y acá tenemos un linfocito B, y se ve claramente en esta microscopía electrónica de barrido la diferencia en las superficies de estas dos células. Les recuerdo la estructura de la inmunoglobulina. Es una proteína compleja que generalmente la dibujamos así, pero por favor quiero que entiendan que esta es una proteína globular, es decir, una proteína soluble que permanece en el suero de los animales, ¿ya? Tiene una región que reconoce al antígeno, una región bisagra y una región más o menos constante, ¿ya? Pero que es importante porque permite activar y ser reconocida por receptores a este nivel. Entonces, cuando se forma el complejo inmune, es esta región, la región FC, la que va a ser reconocida por los receptores presentes en las células. ¿Cuál es la diferencia entre un anticuerpo monoclonal y un anticuerpo policlonal? Bueno, si ustedes inmunizan a cualquier animal, este animal va a generar una respuesta inmune. Acá tenemos un antígeno, una proteína, ovoalbúmina podría ser, la proteína del huevo. Este animal va a desarrollar una respuesta inmune formada por varios tipos de anticuerpos que van a reconocer diferentes regiones del antígeno. Cada región reconocida recibe el nombre de epítopo, ¿ya? Este es lo que se llama la generación de un antisuero. El suero de este animal inmunizado contiene una variedad de anticuerpos distintos. En el caso de un anticuerpo monoclonal, vamos a tener que siempre el anticuerpo monoclonal va a tener una única especificidad, es decir, va a reaccionar frente al mismo epítopo y va a tener la misma afinidad por ese epítopo. ¿Cómo se consigue esto? Si nosotros en condiciones normales solo producimos anticuerpos policlonales, una respuesta policlonal. Bueno, si se quiere obtener eso, sencillamente hay que aislar un linfocito B, una célula plasmática, ¿ya?, que esté produciendo ese anticuerpo, y mantenerla en cultivo, y el cultivo de una célula pura va a generar una cantidad importante de anticuerpos con una única especificidad. El problema es que los linfocitos B fuera del cuerpo tienen una vida muy baja, no se les puede cultivar. Entonces no son células amistosas con este proceso. Sin embargo, estos dos personajes, Kohler y Milstein, en la década del 70,
desarrollan una técnica que permite inmortalizar al linfocito B para convertirlo en una fábrica de anticuerpos monoclonales. ¿Cuál fue su estrategia? Ellos lo que hicieron fue tomar linfocitos B que ya estaban produciendo anticuerpos, y los fusionaron con una célula tumoral. En este caso también es un linfocito B, o fue un linfocito B, pero este linfocito B ahora es incapaz de producir anticuerpos por sí mismo, pero sigue siendo una célula inmortal. Generamos una fusión, esta célula recibe el nombre de hibridoma, producto de la fusión, y es ahora una célula inmortal capaz de producir anticuerpos. El proceso de producción de estos hibridomas lo tenemos acá. Ustedes toman un antígeno que ni siquiera es necesario que lo purifiquen. Se lo inyectan a un ratón, generalmente se hacen desde el ratón estos anticuerpos, se extraen después de un periodo de algunas semanas los linfocitos, generalmente del vaso, ¿ya? Y esos linfocitos, que son capaces de producir cada uno de ellos un anticuerpo distinto para reaccionar con el antígeno, bueno, esos linfocitos los van a fusionar. El agente químico que se usa para las fusiones generalmente es el polietilenglicol. Entonces van a fusionar a nuestros linfocitos con las células del mieloma, ¿ya? Células tumorales, células inmortales, y estas células inmortales, les insisto, por sí mismas no producen anticuerpos. Y además presentan una mutación, ¿ya? Así que las hacen muy susceptibles a un medio selectivo. El medio selectivo impide que las células del mieloma puedan multiplicarse, a pesar de que son inmortales. Sabemos que las células o los linfocitos B que hemos obtenido tampoco se van a multiplicar en este medio. Entonces, las únicas células que tienen capacidad para multiplicarse van a ser aquellas que provienen de la fusión del linfocito con el mieloma. Es decir, solo los hibridomas pueden crecer en este medio HAT. Mientras que, como son ahora células inmortales, ustedes pueden diluir esta mezcla y separarla en diferentes tubos de ensayo o pocillos en una placa que contiene el medio, de tal manera que en cada uno de estos recipientes vamos a recibir una única célula. Una célula que, si es inmortal, se va a multiplicar en el medio HAT, y como proviene de un hibridoma, va a generar cada una de ellas un anticuerpo con una especificidad distinta. Cada uno de estos es un anticuerpo por ser homogéneo. Cada uno de los anticuerpos que se va a producir en el medio cultivo va a ser una célula va a ser un anticuerpo monoclonal con una especificidad exclusiva. Para generar estos anticuerpos monoclonales, nosotros necesitamos inmunizar al animal. Entonces tenemos que tener en cuenta algunos aspectos, ¿ya? Las características del antígeno y las características del animal, ¿ya? Esto tanto para obtener sueros policlonales como monoclonales. Entonces, es importante el tamaño del antígeno para que sea inmunogénico, pero no demasiado como para que salga o escape de la capacidad de la producción de anticuerpos. La solubilidad del mismo, la pureza, que va a ser muy importante cuando queremos obtener un antisuero policlonal, no tanto si nos interesa hacer monoclonales. El origen de este antígeno, ya como veíamos, pueden ser
directamente obtenidos desde el patógeno o se pueden obtener por ingeniería genética. Se le pueden introducir algunas modificaciones para aumentar, por ejemplo, su inmunogenicidad. Por otro lado, tenemos las características del animal. La especie es importante. Mientras, si ustedes quieren obtener un suero policlonal para tratamiento en seres humanos, lo ideal es obtener este antisuero, ojalá de un ser humano o algo, un animal lo más cercano a él. La cepa del animal, ya hay animales más robustos para producir anticuerpos que otros, ya. Edad, sexo, estado de salud, ya todo lo que tiene que ver con que mientras más robusto, mientras más saludable es el animal, mejor va a ser la calidad del anticuerpo que obtengamos y su repertorio de linfocitos B y T, es decir, que sea un animal saludable, que tenga la capacidad de respuesta o de montar una respuesta inmune frente al antígeno que le estamos presentando. Entonces, como les decía, para la producción de anticuerpos monoclonales, ustedes van a usar generalmente ratones, pero para la producción de anticuerpos policlonales, lo que se prefiere es usar conejos o animales de no muy difícil manipulación. Acá tenemos los ratoncitos. Una vez que ustedes tienen una colección, porque en el proceso de producción de anticuerpos monoclonales ustedes van a tener cientos y cientos de tubos o de pocillos, ¿ya? En los cuales tenemos aisladas células hibridomas que están produciendo cada una de ellas un anticuerpo distinto. Bueno, ustedes van a seleccionar aquel anticuerpo que les sea de utilidad. No todos los anticuerpos les van a servir, así que tienen que hacer un proceso de selección. Generalmente el método de selección es el ELISA. Ustedes toman sobrenadante de cultivo de las células y analizan si están produciendo un anticuerpo que reaccione contra el antígeno que les interesa. Ahora, esto les permite abarcar rápidamente muchas muestras, ¿ya? Otros métodos que son un poco más trabajosos, ¿ya? Pero también son efectivos, son la inmunofluorescencia, es decir, ver si el anticuerpo que estamos agregando tiene la capacidad de unirse al antígeno. En este caso tenemos unas células que están siendo reconocidas por el anticuerpo y a su vez son reconocidas por un segundo anticuerpo asociado a un compuesto fluorescente. O pueden usar la técnica de Western blot, ¿ya? De la cual ya hemos hablado. Entonces vemos que hay producción de anticuerpos que son capaces de reconocer a esta proteína que tenemos acá. Una vez que ustedes han seleccionado a los hibridomas que les resultan de utilidad, ¿qué podemos hacer con ellos? Bueno, producir grandes cantidades de anticuerpos monoclonal. Hay dos formas de hacerlo. La primera, históricamente, era inyectar esta célula tumoral. Es una célula inmortal que estamos inyectándola en un ratón que no va a generar una respuesta inmune contra la célula. Por lo tanto, se va a desarrollar un cáncer. Ese cáncer, que es una leucemia en realidad, va a generar una acumulación en el abdomen de este animal de líquido, ¿ya? Ahí vamos a tener una gran cantidad de plasma enriquecido en anticuerpos monoclonales. Entonces pueden ustedes tener una colección de cajas en las cuales tienen ratones que están produciendo, acumulando este anticuerpo. Ahora, como ustedes verán, los tiempos han cambiado y este tipo de producción de anticuerpos es bastante discutible, ¿ya? Por razones bioéticas. Una alternativa es usar bioreactores. En este caso, vamos a sustituir al animal por un bioreactor, un recipiente que le entrega las condiciones de temperatura, balance de gases, ¿ya? A las células junto con el medio de cultivo para producir de esta manera los anticuerpos monoclonales y se extraen
desde el medio de cultivo estos anticuerpos. Ahora, la producción de esta manera es menos eficiente, digamos, se produce menos densidad proteica o densidad de anticuerpos por ml de suero, ¿ya? Porque, como sea, la condición ideal para una célula productora de anticuerpos o el ambiente ideal es un ambiente que solo vamos a encontrar en un animal, ¿ya? Pero tiene la ventaja de esto de que no genera ningún sentimiento de culpa a los manipuladores el usar un bioreactor. Ya, ¿qué pasa si ustedes se aburrieron de producir anticuerpos monoclonales? Bueno, ¿qué hacen con su hibridoma? Como es una célula inmortal, lo que pueden hacer es ponerla en un medio de cultivo junto con una sustancia criopreservante, como puede ser el dimetilsulfóxido, y esto lo congelan en nitrógeno líquido a menos 196 grados Celsius. A esa temperatura ya se detiene todo el metabolismo de la célula y esta célula que ya era inmortal va a permanecer en estado quiescente, en estado latente por décadas, ¿ya? Así que cada vez que necesiten producir nuevo anticuerpo monoclonal, basta con que retiren uno de estos vials, uno de estos recipientes y saquen unas pocas células para retomar la producción de estos anticuerpos. Entonces, haciendo un resumen entre lo que es un anticuerpo policlonal y un anticuerpo monoclonal, los sueros policlonales tienen muchos sitios de unión dentro del antígeno, reconocen varias regiones. Los monoclonales se unen a un solo sitio, son homogéneos. Entonces, los antisueros policlonales tienen una composición heterogénea. Los monoclonales son homogéneos. Reconocen los antisueros policlonales varios epítopos, ¿ya? Les insisto, epítopo es la región que reconoce. Mientras que el monoclonal siempre reconoce el mismo epítopo y lo hace con la misma afinidad. Ahora, el problema de los antisueros policlonales es que van variando. Ustedes no pueden obtener una cantidad infinita de un animal, así que continuamente tienen que estar repitiendo el proceso de inmunizar nuevos animales y desangrarlos para obtener este nuevo suero. Por lo tanto, hay una gran variabilidad en términos de la calidad del antisuero, lo que no pasa con los monoclonales, que son maquinitas que siempre producen lo mismo. La afinidad, nuevamente, depende, por ejemplo, de la calidad de la inmunización del animal. Requiere de la afinidad. En el caso de los monoclonales, ustedes la seleccionan, es decir, pueden elegir de entre toda la población de hibridomas que han generado aquellos que generan un anticuerpo con la mayor afinidad o la menor afinidad posible al antígeno. Para producir un anticuerpo policlonal es importante que inmunicen al animal con un antígeno que está puro, ¿ya? No así en el caso de los monoclonales, porque ustedes seleccionan dentro de todos los hibridomas lo que les sirve. El rendimiento, 1 miligramo por ml de antisuero, 100 microgramos por ml en el caso de los sobrenadantes de 100 microgramos, bien digo, por ml en el caso de los sobrenadantes de cultivo, ¿ya? Baja la producción en el caso de los monoclonales, pero tiene la ventaja de que es un anticuerpo específico. Ahora, si la producción se hace en animal, ustedes suben esta cifra a 20 miligramos por ml de líquido acítico, el líquido que se acumula en el abdomen. Cuando ustedes producen antisueros policlonales van a tener una gran cantidad de otros anticuerpos que no necesariamente reconocen al antígeno o que les van a molestar porque reconocen regiones muy similares del antígeno a
otros antígenos diferentes. Entonces pueden tener una contaminación, lo que se llama una contaminación de hasta un 100%. En cambio, los monoclonales no tienen esta contaminación. ¿Cuánto dura un anticuerpo policlonal? Bueno, lo que dura el suero de ese animal, que van a ser unas decenas de ml, y después tienen que repetir el proceso de inmunización. En cambio, los monoclonales, ustedes pueden montar una industria farmacéutica en torno a un hibridoma, porque son células inmortales, las pueden multiplicar todo lo que quieran, las pueden congelar, las pueden distribuir, las pueden enviar por correo. Es decir, esto tiene un montón de ventajas. En el caso de los anticuerpos monoclonales, se pueden usar en biomedicina como marcadores de algunas patologías para el diagnóstico. También se les usa como terapia, porque son unas balas mágicas que solo van a reconocer a un patógeno. Ustedes van a seleccionar el epítopo adecuado que haga la distinción. En biotecnología, ustedes pueden purificar hormonas, factores de crecimiento, a partir de grandes volúmenes de plasma, por ejemplo. En la industria se les usa en el seguimiento de los procesos y también en purificación de sustancias. Un ejemplo, el diagnóstico de los grupos sanguíneos en el ser humano. Yo les dije, en los linfocitos, en los glóbulos rojos, nosotros no tenemos un MHC de tipo 1. Sin embargo, hay moléculas en la superficie de estas células que permiten un reconocimiento de parte del sistema inmune. Acá tenemos el antígeno H, el cual está presente en la superficie de los glóbulos rojos del grupo 0. Fíjense, compárenlo con el antígeno que está presente en el grupo A o en el grupo B. La diferencia es mínima en el contexto de toda la molécula. Esa diferencia tiene que ser reconocida o va a ser reconocida por anticuerpo monoclonal. De manera que ustedes, usando un anticuerpo monoclonal, pueden hacer este ensayo, un ensayo clásico que se hace para determinar grupos sanguíneos. Se agrega un anticuerpo de tipo A y se ve si hay reacción sobre los glóbulos rojos. Entonces lo que tenemos acá es el reconocimiento de este antígeno, o mejor dicho, este epítopo dentro del antígeno, y se genera la aglutinación clásica de este tipo de ensayos. ¿Ya? Acá tenemos el grupo B, sangre del grupo AB, etc. Entonces aquí tenemos un ejemplo de uso de anticuerpo monoclonal. Acá tenemos otro ejemplo del uso de anticuerpos monoclonales. Este es el clásico test de embarazo. Estos test de embarazo lo que hacen es detectar la presencia de la gonadotropina coriónica humana, un indicador de embarazo, en la orina de la persona que se está haciendo el test. Entonces lo que se hace es tomar esta muestra en un display, un dispositivo muy sencillo, por lo menos para el operador, humedecer uno de los extremos y la orina va a viajar y va a reaccionar con anticuerpos que están presentes en este dispositivo, y dependiendo de la presencia o no de la hormona, va a reaccionar dando dos líneas en señal de positivo, una sola línea en señal de negativo. La ausencia de línea significa que el dispositivo está malo. Ahora, ¿cuál es la teoría detrás de esto? Bueno, si acá tenemos un pequeño rectángulo de un material poroso, que puede ser celulosa, nitrocelulosa, y ustedes ponen una muestra de orina que contiene la hormona, bueno, por capilaridad se va a mover el agua y va a arrastrar la hormona por diferentes sectores de este rectángulo. Hay sectores
dentro de ese rectángulo en el cual ustedes van a encontrar anticuerpos. Entonces, en esta región van a encontrar un anticuerpo monoclonal, el cual contiene o está asociado a una enzima u otro agente que va a generar color. Entonces, al reaccionar con la gonadotropina, va a ser arrastrado a lo largo de esta lámina hasta una región donde se encuentra con un segundo anticuerpo, que acá está en verde. Este es un anticuerpo que está fijo en la lámina, por lo tanto, se detiene el avance del complejo inmune gonadotropina anticuerpo. Gonadotropina anticuerpo. ¿Ya? Se detiene y se acumula. Entonces van a ver ustedes la aparición de una banda. ¿Por qué? Porque este anticuerpo, les recuerdo, está asociado a una enzima u a otro agente que va a generar color. ¿Ya? Entonces acá tenemos el colorante o el sustrato de la enzima que va a generar el color cuando se acumula, si es que se acumula. Ahora, ¿qué ha pasado si el anticuerpo no se unió a la gonadotropina? Sencillamente va a viajar por acá y no va a quedar retenido. Va a llegar a esta otra zona de nuestro display, de nuestro dispositivo, donde hay otro anticuerpo con otra afinidad. Este otro anticuerpo que acá tenemos en amarillo, en lugar de reconocer gonadotropina coriónica humana, lo que reconoce es esta región de los anticuerpos monoclonales. Por lo tanto, acá se va a acumular una banda. Entonces, esta es la banda de control que nos dice que viajó el anticuerpo todo lo que tenía que viajar en esta dirección, ¿ya? Y si no se produjo la banda acá, es porque sencillamente no hay gonadotropina coriónica humana y por lo tanto no existe el embarazo. Bueno, en ELISA los anticuerpos se pueden usar de diferentes maneras, ¿ya? Para detección de antígenos, pero también se usan la técnica de ELISA para detección de anticuerpos. Muchas veces lo que nos interesa es saber si el paciente tiene anticuerpos contra determinada patología, es decir, ha estado expuesto a determinado virus o bacteria, y para eso se usa la técnica de ELISA. La técnica de ELISA también se usa para cuantificar antígenos, para saber qué cantidad, y eso ya lo hicimos en el laboratorio. En la medida que haya mayor antígeno, si hacemos un ensayo de captura, mientras más antígeno hay, mayor es la señal, mayor la intensidad del color que vamos a observar en nuestra muestra. Sin embargo, hay una variante que ya no es la de captura, pero que también es un ensayo bastante rápido. Tiene la ventaja con respecto a captura. El ensayo de competencia es más rápido. En este caso tenemos un ELISA en el cual nosotros ya tenemos, antes de poner la muestra, un antígeno marcado que da color. Entonces, si no agregamos muestra, nosotros vamos a tener el desarrollo de color en nuestro ELISA. Ahora, al agregar una muestra que contiene un antígeno que no presenta marca, es decir, el antígeno que puede provenir del suelo del paciente, lo que vamos a ver es que va a competir ese antígeno sin marca por el anticuerpo. Y mientras mayor sea la concentración del anticuerpo que proviene del problema, menor va a ser la densidad óptica, menor va a ser el color la intensidad del color que vamos a obtener en el desarrollo de este ELISA. Este ensayo es más rápido que este otro, esa es su ventaja. Sin embargo, es como contraintuitivo, porque a menor señal, mayor concentración de muestra, lo cual a veces cuesta entender. Otro uso que podemos darle a los diferentes anticuerpos, tanto policlonales como monoclonales, es la inmunofluorescencia, que ya hemos discutido
en este curso, pero de lo que no les hablé es de esta técnica que se llama citometría de flujo. En la citometría de flujo ustedes analizan célula por célula en una muestra. Es decir, si toman 100 microlitros de sangre de un paciente, ustedes van a analizar una por una cada una de esas células. ¿Y eso cómo se hace? Poniendo las células en fila, haciéndolas pasar por un capilar, y previamente las han marcado con anticuerpos. Anticuerpos que van a desarrollar un brillo, una fluorescencia diferente dependiendo del antígeno que presenten esas células. Entonces ustedes pueden contar cuántas células producen, por ejemplo, antígenos propios de los glóbulos rojos, o cuántas células producen antígenos que son propios del linfocito B maduro. Y como han contado una gran cantidad de células, ustedes pueden hacer después un histograma. En ese histograma, cada uno de los puntitos corresponde a una célula, ¿ya? Y su ubicación en este gráfico señala la presencia o la intensidad de la señal propia del antígeno que andan evaluando. En investigación, ustedes pueden usar también anticuerpos, tanto policlonales como monoclonales. Pueden identificar proteínas en membrana usando la técnica de Western blot. Pueden detectar proteínas en células por inmunofluorescencia. Inmunohistoquímica requiere el uso de tejidos fijados, una preparación histológica bien hecha. Purificación de sustancias. Ustedes pueden purificar una hormona que andan buscando, una enzima muy exótica, haciendo que precipite. Desde una solución, ¿ya? Ustedes pueden agregar anticuerpos y facilitar la precipitación. Cuando no, pueden hacer una cromatografía definida. ¿En qué consiste esto? Bueno, ustedes tienen una columna, como la que tenemos acá, en cuyo interior hay una fase estacionaria. Bueno, en esa fase estacionaria ustedes van a unir anticuerpos específicos, de tal manera que cuando hacemos circular la fase móvil a través de la columna, al hacer circular la fase móvil, vamos a ver que si hay una mezcla de diferentes sustancias, solo aquellas que tienen afinidad y son reconocidas por el anticuerpo van a quedar fijadas a la fase estacionaria. Posteriormente, una vez que ha salido todo el contaminante, ustedes, mediante un cambio de pH, pueden hacer que se pierda la afinidad del antígeno por el anticuerpo, o del anticuerpo por el antígeno, que es más correcto, ¿ya? Y se libera esta sustancia. ¿Qué uso industrial tiene esto? Bueno, por ejemplo, en la purificación de hormonas, ¿ya? Hormonas esteroidales, ustedes pueden usar como fuente de estas hormonas algo tan barato y abundante como la orina de las yeguas preñadas, ¿ya? Pero esos son grandes volúmenes de líquido llenos de diferentes antígenos, y entre esos antígenos encontramos la hormona de interés. ¿Cómo se purifica esto que se encuentra en pequeña cantidad de un volumen tan grande? Bueno, haciéndolo pasar a través de este tipo de columnas industriales que presentan una fase móvil asociada a un anticuerpo específico, ¿ya? Y nuevamente están generando una industria a partir del uso de estos anticuerpos. Ya, en relación al tratamiento, al uso para tratar patologías de los anticuerpos monoclonales, hay ventajas y desventajas. Los problemas que tienen los anticuerpos monoclonales es que reconocen un solo epítopo, así que estamos atacando a nuestro patógeno desde un solo flanco. En el suero del paciente, generalmente, y especialmente cuando el anticuerpo monoclonal es de origen murino, es decir, se obtuvo a partir de un animal, un ratón, este anticuerpo tiene una vida media muy corta. ¿Por qué? Porque se desarrollan anticuerpos neutralizantes. Es decir, un anticuerpo exótico que viene de un animal va a ser reconocido como algo ajeno a nuestro cuerpo, ¿ya? Y nuestro propio sistema inmune va a combatir esos anticuerpos monoclonales, así que los van a neutralizar.
Otro de los grandes problemas de estos anticuerpos es que se necesita inyectar el anticuerpo para generar el efecto. Ventajas de los anticuerpos monoclonales es que ustedes tienen un producto uniforme, ¿ya? El anticuerpo siempre va a tener las mismas características, sin importar el lote de producción. El blanco va a ser siempre específico. No hay posibilidad de que el anticuerpo se equivoque y ataque otra célula. Por lo tanto, va a haber escasos efectos laterales, reacciones cruzadas, por ejemplo. Reacción cruzada es cuando un anticuerpo reconoce, además de su blanco, otra molécula y, por lo mismo, puede producir daño en otro lugar. Entonces, como es un problema tener anticuerpos monoclonales de origen murino, porque son inmunogénicos, es decir, ellos mismos se pueden comportar como un antígeno, es que se ha pensado o se ha trabajado en el desarrollo de nuevos tipos de anticuerpos, algunos quiméricos, otros humanizados. La idea es llegar a hacer un anticuerpo tan parecido al anticuerpo propio de un ser humano que no genere una respuesta inmune por sí mismo, ¿ya? Que no sea inactivado por la respuesta inmune del paciente. Entonces vamos a generar anticuerpos quiméricos en los cuales la región en realidad es importante, aquella que reconoce al antígeno, proviene, de un ratón, pero el resto del anticuerpo proviene de un ser humano. Ahora, podemos llegar incluso, en algunos casos, a desarrollar regiones variables que reconocen el antígeno y llevarlas a un contexto prácticamente, completamente humano, ¿ya? Esos son los anticuerpos humanizados, que es lo más cercano a la perfección. Estos anticuerpos ya no van a desarrollar ninguna respuesta inmune contra ellos y van a atacar directamente al blanco. Entonces les recuerdo, un anticuerpo de origen murino, si es inyectado a un ser humano, genera una respuesta inmune contra este anticuerpo. Por lo tanto, la vida media de este anticuerpo en la circulación sanguínea, en el plasma, va a ser muy baja. Ahora, si ustedes inyectan un anticuerpo humano en un ser humano, no hay este problema, no hay esta reacción contra el anticuerpo. Por lo tanto, ustedes van a tener un efecto permanente. Ahora, si ustedes hacen un anticuerpo quimérico o humanizado, ustedes sencillamente no van a generar una respuesta inmune contra el anticuerpo. Por lo tanto, se puede usar perfectamente en un tratamiento. Ahora, ¿cómo se producen estos diferentes tipos de anticuerpos monoclonales? Bueno, el anticuerpo murino ya sabemos cómo se genera. El anticuerpo humano, bueno, lo producimos normalmente los seres humanos. Pero el anticuerpo quimérico resulta que es producto de la ingeniería genética. Nosotros tomamos un hibridoma murino, seleccionamos aquella región del gen que codifica tanto la región dentro de la región variable, la cadena liviana y la cadena pesada de la inmunoglobulina, y tomamos esa región que es específica y la clonamos en un vector junto con el resto del gen del anticuerpo humano. Y de esa forma se genera este anticuerpo quimérico. Entonces, este nuevo vector que contiene el gen quimérico lo vamos a transfectar en una célula eucarionte que va a ser la productora de este anticuerpo. Entonces, teniendo este vector, teniendo esta célula, ustedes van a generar ahora un anticuerpo monoclonal muy similar al del ser humano, humanizado o quimérico.
Y este anticuerpo humanizado lo pueden usar en tratamientos, por ejemplo, contra tumores. Ustedes pueden asociar toxinas, ya venenos celulares al anticuerpo y llevárselo directamente solo a las células que expresan antígenos tumorales. Solo estas células van a ser reconocidas por el anticuerpo monoclonal. Ahora, si no quieren usar toxinas, ustedes pueden poner un isótopo radiactivo. Piensen lo peligroso que es eso. Sin embargo, lo seguro que es asociarlo a un anticuerpo monoclonal para obtener el efecto. En diagnóstico también se pueden ocupar porque van a permitir marcar, teñir aquellas células que sean tumorales, incluso en un paciente que está vivo. Acá tenemos un ratón en el cual hemos puesto un anticuerpo monoclonal que reconoce tumores y que emite o radiación o luz y nos permite identificar o señalar la ubicación de estos tumores. En la industria, bueno, estos anticuerpos monoclonales han permitido el desarrollo de varios productos farmacéuticos. Entonces, para uso terapéutico, dependiendo de la naturaleza, por ejemplo, si usan anticuerpo monoclonal, vamos a ver que siempre el producto va a terminar en AB. Si es de origen murino, es decir, 100% el anticuerpo 100% de ratón, vamos a usar esta partícula muro en el nombre, muromonab, por ejemplo. Si es quimérico, es decir, parcialmente humano, parcialmente de ratón, murino, vamos a usar esta partícula ITS en el nombre y siempre el MAP, porque es un anticuerpo monoclonal. Ahora, si es humanizado, eso quiere decir que principalmente ya es de naturaleza humana y tenemos muy poco de ratón, usamos la partícula IS con Z, ¿ya? Entonces esto está humanizado. Entonces, insisto, OMAP en el caso de, este es el sufijo para los anticuerpos, en el caso 0% humanos, 100% murinos, CIMAP, ¿ya? Y vamos cambiando en la medida que se van haciendo cada vez más humanos, ¿ya? Si es 100% humanizado, se usa la I y la Z. El desarrollo, bueno, como verán, desde la década de los 70 ha sido vertiginoso, desarrollando cada vez nuevos de estos tratamientos. Balas mágicas se les llama por esta característica de ir dirigido exclusivamente a un blanco. El número de estos blancos es enorme, el número de enfermedades que están siendo tratadas es también algo muy interesante, pero no voy a entrar mucho en detalles por eso, ¿ya? Unos pocos ejemplos. En el caso del cáncer de mama, hay un tratamiento mediante esta droga que es básicamente un anticuerpo monoclonal que reconoce un dominio, fíjense, ya no es toda la proteína, sino que es un dominio extracelular de una proteína que es exclusiva o que se expresa principalmente en células de cáncer de mama. Por lo tanto, ese anticuerpo facilita la destrucción de esta célula neoplásicas. Rituximab, lo que vamos a ver, acá tenemos una célula tumoral, una célula B, un linfocito B tumoral, es una célula inmortal, es la responsable de la leucemia y que está expresando este antígeno que es CD20. Bueno, si nosotros agregamos un anticuerpo monoclonal como el rituximab que reconoce CD20, va a pasar lo siguiente: el anticuerpo va a reconocer el antígeno y va a marcar esta célula, de manera que ahora se va a reclutar al complemento
Y ya sabemos cómo actúa el complemento, una cascada de proteínas que lo que hace es ir construyendo poros en la membrana de estas células y eso termina matándola. Y no solo eso, sino que otras células del sistema inmune, como los natural killer, van a reconocer, porque poseen los receptores adecuados, van a reconocer a este anticuerpo unido a esta célula tumoral y van a hacer lo que mejor hacen estas células, que es matar a otras células. Y de esa forma vamos controlando ese cáncer. En el caso del asma, les recuerdo, el asma se producía cuando una célula rica en histamina, como es un mastocito, ¿ya?, reconoce a través de sus receptores a un complejo inmune en el cual está presente la inmunoglobulina E, ¿ya? Entonces esta inmunoglobulina E podemos bloquearla. Entonces hablamos de un tratamiento contra el asma. Hay otros tratamientos y este lo destaco porque esta es la historia de una niña como cualquiera de ustedes, 20 años de edad, pero esta chica que vive en Ovalle tiene una enfermedad extremadamente rara. Resulta que durante la noche su complemento inmunológico ataca a sus glóbulos rojos y los destruye. Y eso le genera a esta chica, junto con la anemia, una acumulación de complejos inmunes tan grande que daña a todo su sistema. Esta es una persona que no puede hacer una vida normal, que tiene que permanecer en cama porque no tiene energía para levantarse, que producto de la cantidad de drogas que ha recibido, perdió su hígado, está tan dañado que requiere de un trasplante. Ahora, la buena noticia es que existe una droga basada en un anticuerpo monoclonal, un tratamiento, ¿ya?, para controlar su enfermedad. Este anticuerpo monoclonal, justamente el eculizumab, es decir, un anticuerpo humanizado, ataca al componente C5 y detiene el accionar del complejo inmune, de tal manera que la destrucción de glóbulos rojos se detiene. El problema es que esta droga vale 35 millones de pesos chilenos cada uno de sus frasquitos, ¿ya? Y ella requiere un frasco al mes. Entonces, no cualquier persona puede comprar una droga así. Ahora, este es un ejemplo de algo que ocurre con estos tratamientos. Tenemos una droga que está patentada, que es una preparación farmacológica en base a anticuerpos monoclonales. Está protegida por una patente. Pero aún así, si se liberara la patente solo explica cómo se produce, cómo se fabrica, da las instrucciones, pero no libera la célula productora del anticuerpo, que justamente es lo que lo hace especial. Ustedes pueden repetir todo el proceso de la producción del anticuerpo monoclonal y llegar a una célula que produce un anticuerpo monoclonal diferente, similar en algunos aspectos, pero en esencia diferente al que se emplea para el tratamiento de la enfermedad. Y eso pone a la empresa farmacéutica en una posición bastante ventajosa. Puede pedir lo que quiera porque esta es una droga que es esencial para la vida de un ser humano. Esta niña no puede vivir, no va a sobrevivir muchos años más con su enfermedad sin un buen tratamiento. Entonces tenemos un ejemplo de lo que puede ser la industria farmacéutica en torno a estos anticuerpos monoclonales. Otro ejemplo de tratamiento en base a anticuerpos monoclonales es el que reciben algunos niños que presentan o que han adquirido esta infección, que es el virus respiratorio sincicial. En el caso de niños que en riesgo de muerte por esta enfermedad, ya sea por susceptibilidad, por bajo peso, en el caso de los niños prematuros, se les da un tratamiento con una droga también extremadamente cara, que es el palivizumab, ¿ya?, también en base a anticuerpos monoclonales.
Y con eso terminamos esta clase. Espero que les haya sido de utilidad.